vamos a repasar algo muy importante, que es el trasfondo del esoterismo, porque es un tema que yo veo que causa mucho revuelo a veces o mucha confusión. ¿Por qué nos ocultan información? ¿Por qué hay tanta información sagrada que es importante para el desarrollo humano interior y está oculta, ¿no? Bueno, pues os voy a hablar de esto, del trasfondo del esoterismo y de su función, porque es muy importante y lo tenemos que tener presente. Bien, el esoterismo con S es la comprensión de la realidad a través de las causas internas, mientras que exoterismo con X sería la comprensión de la realidad a través de causas externas. Entonces, esotérico, siempre que veamos textos esotéricos, textos ocultistas, nos están hablando de información que está de algún modo encriptada y que tiene que ser comprendida desde el interior, desde la propia experiencia, desde la propia percepción, ¿sí? Entonces, el origen del esoterismo, fijaos que no es ocultar por elitismo o por fines perversos o de control, nada de eso. El origen es por protección de la propia psique, por protección del alma, ¿sí? Por protección de la verdad a aquel que todavía no está preparado. ¿Sí? Porque recordad que aquí estamos en un viaje de evolución, de conciencia, y hemos sido velados con cierta información para poder avanzar en nuestro viaje espiritual. Entonces, este conocimiento permanece oculto para el que todavía no está preparado para ver, ¿sí? Es una protección. Entonces, el conocimiento esotérico permanece oculto para que tú encuentres esa información a través del trabajo interior, que es el que te permite acceder a la verdad a través de la experiencia. Y como veremos a continuación, el esoterismo, claro está, se puede volver perverso cuando cae en las manos equivocadas. Y aquí reside precisamente una de sus funciones, que es protectoras, ¿no? También. Entonces, tenemos por un lado este esoterismo o este ocultismo que podemos catalogar de magia blanca, que protege a toda aquella persona que no está preparada. Entonces, la iniciación requiere un mínimo de conocimiento interior. Y además, no solo eso, está reservada al libre albedrío de cada alma. Cada alma elige cómo avanza en su viaje, si quiere revelar cierto conocimiento o no, ya sea de forma consciente o inconsciente. Aquí tened en cuenta la famosa ley de ofuscación, hemos hablado en el canal de ella y os voy a dejar por aquí arriba en algún sitio el vídeo donde hablo de la ley de ofuscación y del libre albedrío porque es muy interesante. Y al final esta ley nos dice que la verdad puede cegar, que para ver la luz fuera tenemos que ser capaces de ver la luz dentro de nosotros. Y recordad que para ver la luz dentro de ti mismo tienes que ser capaz de mirar tu sombra, que esa sombra actúa como otro de los guardianes del umbral, ¿sí? Entonces, para poder ver la luz ahí afuera, tú tienes que poder ver la luz ahí adentro. Y primero hay que pasar por ese lugar oscuro, ese lugar sombrío que habita dentro de nosotros también. No toda verdad, tenéis que tener en cuenta, puede ser integrada si el alma no tiene una estructura, si el alma no se conoce a sí misma lo suficiente, ¿no? Si no tiene un orden, una guía. Si estás en caos interno, no puedes integrar ciertas verdades. Entonces, forzar revelaciones produce caos, produce confusión, produce delirio, produce una ruptura de la psique, una fragmentación, soberbia espiritual, ego espiritual, que puede luego desembocar pues en algunos desajustes, ¿no? A nivel mental, y puede desembocar también obviamente en la conversión a la magia negra, a la magia oscura. Y por otro lado, pues todo esto protege o garantiza, mejor dicho, el libre albedrío de las almas. Cada alma es libre de buscar o no toda esta verdad. Entonces, esto por un lado. Y por otro, el ocultismo blanco también trata de proteger el conocimiento de aquellos cuya voluntad no es pura. Entonces,
Cuando este conocimiento cae en las manos que no son puras, nace la famosa magia negra. Entonces, la magia negra o el ocultismo negro, el esoterismo negro, es el uso de ese conocimiento al servicio de la expansión del yo. Es decir, el uso del conocimiento con fines egoístas, manipuladores, como herramienta de control, etc. Y esto ocurre cuando precisamente se da una caída de conciencia, cuando no hay una estructura interior adecuada, y esto desemboca pues en falsos maestros y en soberbia espiritual, en el control ajeno, etc. Entonces quiero que tengáis muy presente, cada vez que veáis la palabra esotérico, no os asustéis o no penséis que es algo malo, porque el esoterismo, el ocultismo, el conocimiento, al final, no es algo ni malo ni bueno. El conocimiento es. Lo que ocurre es que depende de en qué manos cae y de la intención y del uso que se le da, que ese conocimiento pues toma un camino u otro. Pero el ocultismo, el conocimiento sagrado, no es ni malo ni bueno, simplemente es. Os doy aquí algunas claves esotéricas para leer textos sagrados, para leer textos crípticos, como es la tabla esmeralda. Porque os habrá pasado, a mí la primera, que cuando te inicias en la lectura de este tipo de textos, se entiende más bien poco, tirando a nada. Es como un montón de símbolos, un montón como de historias que parece que no sé a quién están hablando, ¿no? Hasta que poco a poco te vas dando cuenta, ¿no?, del trasfondo, que es tremendamente simbólico. Pero eso no quiere decir que sea fácil de leer. Aunque ya empieces a captar el trasfondo que hay detrás de las palabras, como el trasfondo intangible, aún así puede ser duro de leer, ¿no? Pero yo te invito a que poco a poco lo vayas haciendo y que si hoy, por ejemplo, te cuesta, no pasa nada. Dentro de unos meses lo vuelves a agarrar, la tabla esmeralda o cualquier otro, y ves a ver qué te va transmitiendo. Porque muchas veces todos estos textos crípticos, desde la lógica no los entendemos, pero va despertando memorias internas. Tu alma sí que entiende muchas cosas, por no decir todas. Entonces es interesante que aunque no lo entiendas desde la lógica, tú vayas leyendo y vas a ver que a medida que más lees, más vas comprendiendo. Por lo menos en mi experiencia está siendo así, ¿no? Al principio, cuando agarraba este tipo de textos, me costaba muchísimo entenderlos y muchas veces los dejaba porque no me parecía inaccesible el lenguaje. Y ahora, poco a poco, me sigue sucediendo que hay lenguaje que me parece inaccesible, pero ya empiezo en algunos textos a, uy, ahora entiendo esto, o ahora veo lo que quiere decir con esto, o este símbolo que lo veo repetido aquí, 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 ya me doy cuenta qué significa esto, ¿no? Entonces, lo primero que te invito es a tener paciencia y a seguir adentrándote en todo esto, ¿no? Entonces, la primera clave que te doy es que todo texto iniciático habla del lector. Verás, todo texto, aunque parezca que está hablando en segunda, en tercera persona, está hablando de ti, te está hablando a ti. El iniciado eres tú. Entonces, interpreta las palabras del iniciado, ¿vale?, en primera persona siempre. Léelo en primera persona y vas a ver cómo la información impacta en ti de manera diferente. Ese es uno de los grandes secretos de los textos esotéricos. Siempre te está hablando a ti. Tú eres el iniciado, tú eres el héroe de la historia. Y esto es tremendamente simbólico y tremendamente hermoso porque es cierto. Toda esta información sagrada es perfectamente utilizable por todos nosotros. Toda esta información cuadra a la perfección con cada uno de nosotros porque somos fractales de esa conciencia. Todos representamos el orden y la ley, todos representamos a Dios. Entonces, como co-creadores, toda esta información nos está hablando a nosotros, ¿ok? No le está hablando a nadie. Entonces, cada vez que leas y parezca que está contando una historia ajena, no, está narrándote tu propia historia, ¿ok? Eso, lo más importante, que yo creo que ese fue para mí el clip fundamental
cuando empecé a leer textos de ocultismo. El darme cuenta que los libros me hablaban a mí y los textos te hablan a ti, nos hablan a todos, ¿ok? Segunda clave, una clave más de tipo psicológico. Todo iniciado o palabras del iniciado representa al yo consciente que puede dialogar con el inconsciente, traducir símbolos, integrar opuestos y caminar entre luz y sombra sin fragmentarse, ¿no? Representa esta inteligencia superior que habita en todos nosotros y que está conectada constantemente a la fuente. Entonces, en palabras más terapéuticas, podríamos decir, en muchos casos, los discursos iniciáticos que se nos presentan en textos ocultos representan un diálogo entre nuestras polaridades, entre nuestra parte luminosa y nuestra parte sombría, con ánimo de que las veamos y que las integremos a las dos, ¿ok? Bien. En tercer lugar, clave. Los personajes normalmente son funciones internas, o sea, cada personaje representa una parte de ti, igual que en los sueños, cuando nos ponemos a analizar sueños, los personajes que aparecen en ese campo onírico representan partes de tu psique, partes de ti, y normalmente son partes que no están integradas. Entonces aquí, lo mismo, en los textos esotéricos, cada personaje representa algo de ti. Por ejemplo, el maestro, cuando se nos habla del maestro, representa el self, el yo superior, ¿no? Esta consciencia superior, el yo superior. Luego, cuando se nos refiere al discípulo, se habla más de esta consciencia inferior, del yo pequeño, del ego, ¿no? Cuando se nos menciona el enemigo, se nos está hablando de la sombra, de la mente, del ego, que como sabéis, si se integra no es enemigo, es amor total, pero cuando estamos totalmente fragmentados y nos creemos que somos el personaje, es el enemigo. Y comúnmente se le nombra así. El tiempo no es algo cronológico cuando se nos habla del tiempo, sino un velo simbólico que actúa como guardián del umbral. Como he dicho antes, el tiempo es lineal aquí en la materia para que el alma pueda tener sus aprendizajes, pero en la verdadera naturaleza de la realidad el tiempo no existe como tal, pero el tiempo cronológico lineal nos hace de guardián. ¿Qué más? Otra clave. Los lugares son estados de conciencia. Entonces, cuando se nos habla de que van de un lado para otro, para allá, para acá, están cambiando de nivel perceptivo, están cambiando de nivel vibratorio, están cambiando de nivel de conciencia. Cuando se nos habla de tránsitos, cuando se nos habla de la muerte, muchas veces nos habla de muerte, no está hablando de una muerte física, está hablando normalmente de una muerte simbólica, de una muerte del ego, de una muerte de un nivel de percepción, de un nivel de vibración. Sí, son cambios en los estados de conciencia. Cuando se nos habla del viaje, el viaje siempre es interior, aunque se narre como algo externo del personaje, y el viaje siempre es del alma, ¿no? Del alma aquí encarnada, teniendo sus aventuras, sus experiencias, ¿no? Con los sentidos. Y cuando se nos habla de los velos, el velo representa, pues, guardián de la verdad, representa una protección para que el alma pueda tener sus aprendizajes aquí en la materia.